Mi nombre es William Sarmiento, actualmente soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, curso la carrera Gerencia de Negocios. Este es un video informativo donde vamos a discutir el tema el vitalismo como problema de vida para la asignatura Filosofía impartida por el ingeniero Guillermo Brandt. El vitalismo se presenta como una doctrina contraria al racionalismo. Se puede entender la totalidad de la filosofía como el intento más radical de hacer de la vida lo absoluto. Los pensadores de esa época se basaron en el irracionalismo como reacción a los movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad o de la mitad del siglo XIX. Pero para entender lo irracionalismo, ¿qué es ser irracional? Irracional es tener pensamientos insensatos, disparatados, en pocas palabras, brutos, que no vaya de acorde a la realidad o que no vaya de acuerdo a hacer lo correcto, las reglas de la sociedad de cómo vivir o hacer exactamente lo correcto. La vida no tiene fundamento exterior a ella, tiene valores a sí misma y como personas, como seres humanos, somos nosotros quienes le damos el verdadero sentido a nuestro diario vivir. No debemos entender el concepto de la vida únicamente como el proceso biológico, sino en el modo más amplio posible. La teoría vitalista va de la mano con el planteamiento filosófico, con la reencarnación en animales o en plantas. Pero, ¿cómo es esto posible? Imposible de creer para muchos, pero hasta el día de hoy hay personas que siguen teniendo este mismo pensamiento, que después de nuestra muerte no nos vamos a ir a un paraíso celestial o al cielo, como comúnmente nos han mostrado las personas que hemos crecido en hogares cristianos. Muchos no creen ni en el cielo ni en el infierno. Se sigue creyendo que después de nuestra muerte, nuestra alma hace la reencarnación en otra persona, en un animal e incluso en una planta. El vitalismo claramente nos invita a recuperar el instinto de amar la vida, de disfrutar nuestra vida terrenal y entender que la vida es constante. Una creación e innovación que se desborda constantemente, sin ninguna meta, sin ninguna finalidad. La vida es esencialmente la voluntad de poder. Ahora imaginemos nuestras vidas a diario, sin tener una finalidad, sin tener una meta y sin entender por qué nos despertamos el día de hoy y comenzamos a hacer nuestras tareas de la universidad o comenzamos a prepararnos para ir a nuestro centro de trabajo. ¿Para qué? Si no tenemos un fin. Pero la mayoría tiene una meta, tiene un fin y es por eso que no comparten parte de esta filosofía del vitalismo. Pero no podemos hablar del vitalismo sin mencionar a Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Y es uno de los propulsores de la filosofía occidental, especialmente del vitalismo. El vitalismo de Nietzsche es el más radical y el de más vasta influencia en toda la mitad de la segunda mitad del siglo XIX. Entender el pensamiento de nuestro siglo es del todo incomprensible sin la influencia de Nietzsche. El predominio de la razón es una fábula que han inventado en un mundo idealista, en un mundo ficticio. La vida es una constante creación de constancia que desborda constantemente y repetimos sin ninguna meta, sin ninguna finalidad de vida. Para Nietzsche, la metafísica platónica, el cristianismo, la ciencia moderna han sido intentos subrepticios por apuntalar ese mundo moral ficticio. Por esta razón, la vida como creación y destrucción, como ámbito de alegría, pero también como ámbito de dolor. Por esta razón, Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y de la ética a partir de su afirmación respecto a la vida. Dentro del vitalismo, Nietzsche puso de ejemplo la mitología griega
en este caso, Apolo, del movimiento Apolimios, el dios de la razón, de la luminosidad, del orden, de la moderación. Estamos hablando de una persona correcta, de una persona de buenos modales y que siempre trataba de hacer lo correcto o siempre trataba de hacer lo bueno. Mientras tanto, Dionisio, conocido como el movimiento dionisíaco, era el dios del caos, del desenfreno, de la locura, de la voluntad irracional. Para Nietzsche, la fusión en la actualidad de Grecia en aquellos años de Apolimios o de Apolo y Dionisio era genial. Pero si era tan genial, o nos preguntamos si esta combinación o esta fusión de los apolíneos y los dionisíacos era algo genial para la antigua Grecia, ¿por qué se rompió esta unión, esta fusión? Según Nietzsche, la unión se rompió por culpa de Sócrates y Platón, que con su intelectualismo intentaron acabar con el elemento dionisíaco, dejando solamente a los apolíneos, o sea, a las personas que tenían un comportamiento correcto, y esos eran los que se necesitaban en el mundo. Nietzsche consideraba que Sócrates era una equivocación de toda la moral del perfeccionamiento, incluida la cristiana. Ha sido una equivocación para Nietzsche. Cree que la realidad es caótica, es contradictoria, es impredecible y es cambiante. Pero llegó Sócrates y Platón a decir que existía la posibilidad de tener un mundo perfecto y racional, un mundo ordenado. Luego llegó la religión que nos dice que tenemos que sufrir y resignarnos para irnos a otro lugar extraño, a un mundo desconocido, a un mundo que nadie conoce. Estamos hablando del paraíso o de los que nos prometen en las Sagradas Escrituras, el cielo. Nietzsche fue un filósofo muy crítico. Lo llamaron el filósofo del martillo. Sus críticas eran prácticamente un golpe a la moral de muchos. Nietzsche consideraba que teníamos que cortar las cadenas de lo sobrenatural. Y se hacía la pregunta, ¿qué ha hecho el cristianismo sino el hecho de defender todo lo que nos hace daño a los seres humanos? ¿Qué ha hecho el cristianismo? Y se hacía esa pregunta. Y además nos invitaba o nos invita a recuperar el instinto dionisíaco, el amor por la vida, a disfrutar nuestra vida y además con un mensaje que le rompe los esquemas a cualquiera, y es el siguiente: Dios ha muerto. Todos los dioses han muerto, o muertos están todos los dioses. Que viva el ultrahumano. El cristianismo ha envenenado a la humanidad ofreciéndonos una moral de esclavos resentidos según la filosofía que manejaba Nietzsche. Con esto llega la pregunta, o se llegó a la pregunta en aquellos años, si Nietzsche odiaba al personaje de Cristo, pero en realidad no lo odiaba. Pensaba que Cristo era un hombre noble que nos enseñaba cómo vivir, pero cuando Él murió, también murió su evangelio. Y enviaba el mensaje que una vez que nos libramos de las cadenas del cristianismo, nos encontramos con el abismo de la nada. A todo aquello que creíamos cierto, resultó ser nada. En un primer momento aparece en momentos un estado psicológico llamado nihilismo, que quiere decir que estamos solos, perdidos, sin valores absolutos y que no hay ninguna estructura racional o universal que podamos apoyarnos. Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte, según Nietzsche, creando nuevos valores, dejando la moral del rebaño, y debemos de convertirnos en ultra o superhombres, según Nietzsche. Pero ¿cómo podemos llegar a convertirnos en superhombres o en superhumanos? Existen 3 fases. La primera fase de Nietzsche
es convertirnos en camello, que es un animal que siempre va a obedecer o mantiene la obediencia ciegamente. La segunda fase es la transformación en un león, que se niega a obedecer, que es de sus propias leyes, pero es incapaz de crear sus propios valores. Y la tercera fase es el niño, un niño liberado de las creencias infundadas de la religión y con mucho amor por la vida. Pero en ese proceso, mientras se llega a una edad adulta, también se convierten en adultos ignorantes, que inclinan su cabeza a lo sobrenatural. Y mientras tanto, el ultrahumano sigue creando su propia voluntad, su propia verdad, su propio eterno retorno. Esto, como ya lo habíamos hablado antes, se refiere también a la reencarnación de nuestra vida, que se repite una y otra vez en un bucle infinito. Y es por eso que debemos de vivir nuestras vidas como a nosotros nos parezca, según el vitalismo.